Gracias. Vamos a iniciar con este tema de voladura. ¿Qué es la voladura superficial? Entonces, la voladura es un proceso que sirve de alguna forma utilizar el explosivo para romper la roca. No necesariamente el explosivo rompe la roca porque hace un sonido o porque genera o emana energía explosiva. Lo que les decía es que el explosivo rompe la roca porque dentro del taladro se generan gases a altas temperaturas y presiones, y son estos gases que incrementan su volumen hasta 10 veces, producto de la reacción química del nitrato de amonio, el oxígeno y el agente detonante, que muchas veces en el caso de la emulsión es el oxígeno o microesferas de aire o vidrio. En el caso del ANFO también es oxígeno. En el caso de la dinamita, que ya no se utiliza, es en este caso la nitroglicerina quien inicia la detonación. Entonces, con los explosivos se hacen voladuras de precorte, recorte, buffer, pre-buffer, y obviamente se hacen también voladuras de los cráteres o de los inicios en el inicio de una explotación a tajo abierto. ¿Qué condiciones necesita el explosivo para romper o triturar y fragmentar la roca? Necesita una cara libre. Necesita, en este caso, en tajo abierto no solo tienes una cara libre. Generalmente siempre vas a tener dos caras libres. Uno es la superficie plana o el espejo de la plataforma y luego el talud. Y en ocasiones a veces tienes a la margen izquierda o margen derecha también otro talud. Entonces puedes tener hasta 3 caras libres para de alguna forma detonar y hacer que el explosivo cumpla el régimen de detonación, fracturamiento y desplazamiento del macizo rocoso. La vez pasada les decía que muchos estudiosos dicen que la teoría dice que la altura del banco se da en función, el desplazamiento de la roca se da en función a 3 veces la altura del banco. Significa que si el talud mide 15 metros, yo puedo desplazar la roca hasta 45 metros. Pero bueno, esos paradigmas y otros más se han ido rompiendo a lo largo de estos años. Y existen diferentes tipos de amarre, y más aún ahora que se hace voladuras electrónicas, con el amarre por ejemplo, de diamante o la cola de pescado. Con ello, de alguna forma garantizas que la voladura, inclusive la fragmentación de la roca, te queda la pila de los escombros, te queda en el mismo punto o ubicado a unos metros nada más de los taladros. Entonces, según la aplicación, en la voladura de banco existen varios tipos. Voladura convencional, actualmente todavía se hace en muchas minas. En el caso de una mina que visité hace poco, esta mina que está en Puno, una minita a tajo abierto pequeña, no recuerdo bien el nombre. La altura de banco son 5 metros, y en este tajito todavía se hace voladuras con ANFO y se utiliza cordón detonante, ni siquiera se utiliza el fanel para darle distribución. Entonces les recomendaba ahí el uso mínimo del dual, y también les recomendaba el uso de bolsas impermeables para cargar con el ANFO, dado que en muchos taladros había presencia de agua, y más por la zona y en la época de invierno. Entonces les decía, ustedes deben tener, si no quieren gastar de alguna forma en un equipo de carguío para tajo abierto, por lo menos tener la presencia de la emulsión a granel o estas mangas impermeables, ¿no? Luego está la voladura de escollera. La escollera de alguna forma viene a ser la voladura de producción. Esta escollera se utiliza generalmente, se diseña con búrdenes y espaciamientos más largos cuando se tiene zonas estériles. Yo no necesito buena fragmentación dentro de una plataforma de voladura cuando tengo zonas estériles. Lo que necesito simplemente es mover cierta cantidad de ese macizo rocoso, desplazarla y luego retirarla con equipos, ¿no? Lo que sí necesito una buena fragmentación es en la zona de producción. Luego está la voladura de proyección, el cast blasting, que lo mismo viene a ser de alguna forma lo que les decía, y lo que más adelante vamos a hablar en específico de esto, del fly rock. El fly rock de alguna forma viene a ser la distancia
en la que proyectas esta voladura, pero generalmente ya en voladuras actuales no se ve. Ahorita vamos a ver un video de cómo se hace voladuras en tajo abierto utilizando los electrónicos y ya este efecto de alguna forma ha sido minimizado y ha sido controlado. Y las otras voladuras en tajos subterráneos, esto simplemente tienes dos caras libres, hasta una. La otra cara libre te la formas con los taladros de alivio, los famosos rimados dentro del arranque para que puedas generar una segunda cara libre, pero en realidad en subterráneo solo tienes una sola cara libre, a diferencia de superficial. Entonces, hacer voladura subterránea es mucho más crítico que hacer voladura superficial. La relación entre los parámetros de las dimensiones de diferentes partes del banco pueden ir desde la superficie del banco, la profundidad del taladro, la altura del banco, la sobreperforación, el diámetro de los taladros, la longitud de distribución de la columna explosiva, el burden, el espaciamiento, la longitud del taco, el volumen de la roca a romper. Todas estas variables entran, así utilicemos un software para el diseño y simulación de estas voladuras, todas estas variables entran a jugar un rol cuando se trata de diseñar propiamente los taladros, ubicarlos propiamente los taladros dentro de una plataforma de voladura. Entonces, por más que utilicemos un software, todas estas variables, todo este input es necesario conocer. La voladura de los bancos, de alguna forma, ¿qué es lo que contiene o cuáles son las partes? Acá es algo que sí me voy a detener un poco a explicarles lo que les decía en la primera clase. El burden es la distancia que existe del taladro hacia la cara libre. Ese es el burden. La altura del banco de alguna forma va a ir en función a lo que ya se ha diseñado anteriormente, puede ser 5, 10, 15, 12 metros, 10 metros, la que ya la mina haya optado por condiciones geomecánicas diseñar la altura del banco. Luego vamos a tener el cebo. El cebo puede ser en este caso un booster, lo que se utiliza generalmente en tajos abiertos son un booster. Muy pocas minas, como les dije, aquellas que he recorrido ya en la actualidad utilizan la emulsión como iniciador por el diámetro básicamente de la carga. La carga de fondo generalmente, mis amigos, está concentrada y se utiliza un anfo pesado o una mezcla de emulsión más anfo en distintas proporciones. De eso vamos a hablar cuando tocamos el explosivo. ¿A qué se refiere un 60-40, un 30-70, un 45-55? Les voy a explicar un poco a qué se refiere eso. Luego vamos a tener la carga de fondo, la carga de columna, que puede ser, y en esta zona ya no hay agua, podríamos utilizar el anfo si es seco, si no se va a seguir utilizando esta misma carga de columna. Luego tenemos un taco inerte, la sobreperforación que ya les expliqué, y esto es lo que comprende básicamente un diseño de taladro en un banco. Entonces, dentro de un banco vamos a tener, por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir qué diseño de perforación es esta? Cuadrada, rectangular, Triangular. triangular. Triangular, muy Triangular. bien, es triangular, ¿no? Entonces, cuando hago este diseño de banco yo triangular, lo que hago es de alguna forma me estoy abaratando costos porque no tengo el diseño de malla cuadrado y ni el diseño de malla rectangular. Esto tiene mejor distribución. Aparte de tener mejor distribución, tiene mejor fragmentación, mejor ubicación para las máquinas perforadoras. Entonces, muchas condiciones tienen que definir el diseño de malla que yo le voy a dar. El diámetro del taladro generalmente va a depender de la amplitud de la plataforma y la longitud de la altura de banco. Yo puedo tener un diámetro de 6, sí, en tajos pequeños, donde tu altura de banco sea 5 metros, 7 metros, como visité esa minita de Puno, o como visité también la minita de esta de Atacocha, el Tajo San Gerardo, o en algún momento Marcapunta en Brocal también tenía estas longitudes. Pero ahora los diámetros de ellos, en el caso de Chinalco, por ejemplo, tiene diámetros de 11, de 12, de 14 por zonas. Entonces, diámetros más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque su longitud de banco va desde 10 hasta 15, ¿no? Por zonas. Entonces, el diámetro del taladro va a ir en función a ello. El espaciamiento es la distancia que hay entre taladro y taladro, ¿ya? Obviamente los pies o la sobrerotura generalmente nos va a dejar superficies de alguna forma planas, la sobreperforación. La cresta es esta parte, la parte del borde entre la plataforma y el talud. ¿Ya? La cara libre obviamente es el talud, la altura del banco, ya sabemos.
Los pies son los que están hacia la base de los taludes. Y esto es lo que comprende básicamente las partes de un talud y las partes de una voladura dentro del proceso de explotación en Open Pit. Acá también igual, trato de explicarles un poco. Generalmente los taladros pueden ir perforados o van perforados, los taladros de producción van perforados de forma paralela a el talud, no con cierta inclinación, siempre van en forma vertical, tal cual hemos visto en esta primera imagen. Los taladros de producción. Los taladros de, en este caso acá estamos viendo los taladros de precorte y los taladros de recorte. Los recorte podrían ser esto, pero en el término gringo le llaman buffer. Y los taladros de precorte son los que van al fondo. Estos taladros de precorte sí, como les decía en ocasiones, de acuerdo, si la mina es nueva, estoy minando, como en el caso de Chinal, que es una mina nueva, definitivamente la inclinación va en función al mismo ángulo de los taludes. Pero si yo tengo una mina de recuperación va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque acá tengo cierta distancia de berma que me permite a mí diseñar los taludes. Pero cuando entro a un proceso de recuperación, dentro sobre la marcha de los taludes. Y ahí es muy complicado hacer el ángulo de perforación paralela a los taludes. Tengo que hacerlo recto. La cresta, la cara libre, el pie, como le decía, la sobreperforación, la altura del banco y al final tienes que diseñar un talud de forma adecuada, idónea. Por eso en los taladros de precorte se hacen uno sí, uno no, uno sí, uno no y se intermedia los taladros y estos taladros de precorte son de menor diámetro, máximo se perforan hasta 7 pulgadas en el precorte, ¿ok? Puede haber minas de 10, sí, pero me dijeron 7. No, pues de 10 sí hay porque de alguna forma el tipo de roca lo permite. Pero si su roca es desdenable, hacer talados de 10 se estarían condenando solos. Entonces tendrían que llevarlo a menores diámetros. Acá les voy a dejar con un video para que entiendan más o menos todo el proceso de voladura en Open Pit. La voladura consiste en recuperar el material valioso. En este caso está hablando de la mina Sumangol, la mina que está en el Alto de Trujillo, y hacen perforaciones, dice, con pozos de 12 pulgadas. Y lo hacen con 2 perforadoras DN75 para producción y los hacen con los track drill para los precorte-recorte. Tienen una profundidad de 8.5 metros, un diámetro de 6,3 y un espaciamiento de 6.5 y un burden de 5.65. Y hacen voladuras con electrónicos, o tienen los electrónicos en la mano. Ya no hacen con Fanel ni Xanel, lo hacen con electrónicos. Y para reducir las vibraciones, utilizan retardos de 2 a 7 milisegundos por taladro. Utilizan cámaras de aire para la sobreperforación en el carguillo y utilizan taponex para sellar los taladros. Y no lo hacen directamente ellos, lo tercializan con una empresa de servicios que en este caso es ENAEX. Y hacen la coordinación para la voladura. Van a hacer la detonación con electrónicos en 1, 2 y 3. Y lo hacen de forma electrónica. Miren ustedes el desplazamiento de la roca y de los gases. No tenemos mucho desplazamiento y si te han dado cuenta, la plataforma es amplia. Trabajos como estos se hacen en muchos tajos abiertos.